Buenas noches, hermanito. Aquí estoy. Hermanito. Wow, gracias por esta vuelta. No, fue mala mía que no lo puse a grabar la vaina. No, tranquilo, ya que eso, los mistakes están en el juego, así que no es culpa a nadie, eso es culpa del juego. Quien no está haciendo un coño no hace errores. Déjame yo ver aquí cuál es Escuché cómo te activa la silla. la clase fue la de los ejercicios, ¿verdad? La clase del 4 de julio, si no me equivoco. Yo lo tengo por módulo. Ya va. Sí, exactamente, 4 de julio. Yo tengo la del 5. Sí. Déjame ver. Módulo 4. Yo creo que fue sería la clase de los ejercicios de los chamos, ¿verdad? Creo que fue esa. Yo te voy a decir cuál fue la del 5. Yo también creo que fue esa. Fue la clase de puro ejercicio nada más. O mentira, la clase donde vimos hasta la pelota. Déjame ver aquí los videos. La del 5, empezaste con la pelota. Esa está grabada, la de las pelotas. La del 5, sí. Sí, que la primera, la segunda, la tercera diapositiva fue la pelota. Empieza a explicar los ejercicios con la buzo. Ah, pero entonces fue la clase antes. Donde aparece Arnold Schwarzenegger. Donde está Schwarzenegger, ¿no era? Creo que era esa, ya va. Ya va, déjame ver aquí. ¿Qué hace, mami? Sí. ¿Qué hace? Déjala. Sí, yo empiezo con la pelota roja, que es esta. Déjame compartirte pantalla. Yo empiezo con esta, pero falta el inicio de la clase, que es esto. ¿Esa es la que tienes ahí? ¿Esa es cuál? Esta es la del módulo 3, porque yo lo tengo es por módulos, son 4 módulos. Ajá. Y el último módulo yo combino 4 o 5. Entonces, es esa clase la que no está. Estoy tratando del video.
Ahí tú tienes donde hablas de la progresión. Sí, esa está grabada. Este que me está mostrando, creo que está grabada. Esta es donde yo hablo de los ejercicios de lámina 16. Sí, donde la lámina 16 es la de la progresión y aparece el abusor. ¿Cierto? Sí, pero arranco es con esta diapositiva de aquí para adelante. La que están antes de las 16, aparece esto. Esto es lo que no Es está. correcto. Arranca con esa y esa está grabada. Esta no está grabada. Esta que estás viendo. Porque esto fue, o sea, este módulo es un fin de semana completo, ¿me explico? Y yo arranqué la clase con la lámina 16. Es correcto. Que nosotros el día anterior hablamos de cuál era la prioridad, si era neuronal o era Tienes razón. morfológica. De la 16 hacia atrás. Es la que está faltando por grabar. Es correcto. Podemos grabarla como normalito entonces. Voy a agrandar pantalla y hago saludo y todo normalito como que para que se viera lo más real posible. Hágale. Saludos a todos, muy buenos días. Hoy vamos a ver el módulo 3, tipos de fuerza y cómo se desarrolla en niños. Vamos a hablar sobre algunas consideraciones y cuál es la prioridad que tenemos que tener nosotros como entrenadores. Dentro de los conceptos de fuerza, la literatura especializada presenta diferentes manifestaciones. Dentro de las manifestaciones vas a conseguirte muchísimas. Sin embargo, vamos nosotros a conversar sobre la clasificación en función de la contracción muscular, en función del peso del atleta o en función de la acción. ¿Ok? Y a partir de ahí nosotros poder planificar si bien queremos algo concéntrico o algo excéntrico o algo isotónico, si tenemos niños o adolescentes que tienen un peso de repente de 25, 30, 40 kilos y sacamos un porcentaje de la resistencia que tenemos enfrente, si vamos a utilizar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, cuál es esa relación de peso en función del peso del niño, cuánto representa esa resistencia y la acción, si son de empuje, de tracción, que es lo que normalmente se utiliza. Dentro de los conceptos de los tipos de fuerza vamos a conseguir fuerza máxima, que es esa repetición en la que tú pones una resistencia que la puedes vencer una sola vez. Es decir, estás levantando 100 kilos y yo te pido que me hagas 2 repeticiones y no vas a poder, solamente haces una y ya tu energía y tu sistema nervioso colapsan porque han entregado todo para mover esos 100 kilogramos. Eso se conoce como fuerza máxima. La fuerza explosiva, que es aplicar la máxima velocidad en el menor tiempo posible. Fuerza resistencia, que es mantener una alta calidad de un movimiento con una resistencia submáxima, tolerando la sensación de fatiga. Pliometría o fuerza elástica, que lo hemos hablado antes, que es esa capacidad que tiene el músculo de hacer estiramiento o esa tensión excéntrica y luego contraerse en el menor tiempo posible y con mucha velocidad. Y la relación peso corporal, que es la que acabo de explicar. Cuando hablamos de fuerza máxima, lo que expliqué hace un segundo, se domina al esfuerzo máximo posible, sin que el tiempo empleado en realizarlo sea determinante. Cuando hablamos de fuerza máxima, simplemente es entregarte todo, no importa el tiempo, sí importa la técnica, por lo tanto no es ideal para niños y adolescentes, pues requiere experiencia deportiva. En la literatura te la puedes conseguir como fuerza lenta, fuerza absoluta, fuerza pura, fuerza bruta o fuerza límite, porque literalmente haces una repetición y no puedes hacer ninguna otra. Para aquellos que tienen experiencia haciendo fuerza máxima, saben de lo que hablo. También se asocia la fuerza máxima en función del tipo de tensión. ¿Sí? Si vas a utilizar fuerza máxima isométrica, por ejemplo, ponen personas con barras en los hombros y tienen que hacer un descenso, pero el descenso no lo hacen voluntario, es porque el peso los va venciendo.
y esa fuerza isométrica máxima, en qué momento tus piernas empiezan a colapsar y a flexionarse y no aguantan el peso, esa fuerza isométrica máxima, que esa fuerza máxima no es útil en todos los grupos musculares. Normalmente se hacen ejercicios multiarticulares, pues, podemos hablar de sentadilla, de peso muerto, de press de banca, ¿sí? Y tienes para aplicarla en función de la tensión excéntrica o concéntrica. Repito, esto se utiliza con jugadores o con deportistas de alto nivel. En el caso de los niños, no tiene sentido, aunque ellos pudiesen aplicar este tipo de esfuerzo, no tiene sentido, ya que puedes ganar los mismos niveles de fuerza haciendo o poniéndolo menos en riesgo, porque ellos a nivel hormonal no están desarrollados, sí pueden ganar fuerza, pero no con el objetivo que se busca con un adulto. Simplemente es ganancia de fuerza, pero no hay una orientación ligada directamente al rendimiento deportivo competitivo. Simplemente estamos en un concepto de calidad técnica y de salud del niño, creando las bases para luego pueda entrenar con altos niveles de exigencia, donde hay altos niveles competitivos también. Entonces, la recomendación sería que los niños apliquen esfuerzos generales o esfuerzos del cuerpo en como un todo participando, bien sea empujando o haciendo tracción. Si tú pones dos niños a que se empujen, ellos están aplicando una fuerza. Si tú pones un niño que pese 40 kilos y le pones un niño que pesa 30 kilos y el de 30 que empuje al de 40, él va a usar toda la fuerza que tiene y va a quedar súper cansado, pero son ejercicios en los que no requiere altos niveles de control de la técnica, por lo tanto el riesgo es muy bajo. En el caso de fuerza explosiva, aquí vemos en la imagen, la chica tiene muy bajo peso, el caballero en relación a lo que tiene en sus hombros pues la anatomía que uno puede ver a nivel de la musculatura, vemos que tiene un bajo peso también. Y la idea es que si haces fuerza explosiva, la resistencia sea baja para que tu movimiento sea lo más parecido a lo que tú estás buscando, bien sea en movimientos específicos del deporte o en movimientos generales como el de la sentadilla. Necesitas que la contracción sea rápida, necesitas que el movimiento sea rápido. Si colocas resistencias muy altas, eso va en contra de los movimientos rápidos. Y dice que fuerza explosiva es esa capacidad de crear una aceleración máxima, una resistencia en un corto tiempo. Tenemos fuerza explosiva para diferentes resistencias. Por ejemplo, si yo agarro este teléfono, yo lo puedo mover a una fuerza máxima explosiva. Lo acelero a 10 metros por segundo y no puedo más. ¿Sí? Necesitaría entrenar más fuerza muscular para poder acelerar esto. Pero si me das otra resistencia, de repente esto lo puedo acelerar a 15 metros por segundo y esa es mi aceleración máxima para esta resistencia. Entonces cada persona maneja aceleraciones máximas para la misma resistencia. De ahí también la lógica de que algunas personas la hacen 80, otros 90. Es el mismo peso, es la misma pelota, pero cada quien la acelera de diferente manera. Obedece a un componente genético, que ya lo hemos hablado, pero obedece también a esa capacidad que tienes tú de activar tu musculatura para acelerar una resistencia en el menor tiempo posible. En la literatura la vas a conseguir también como potencia, que es fuerza entre tiempo o la aplicación de la mayor fuerza posible por unidad de tiempo, fuerza rápida, fuerza viva, fuerza de aceleración, fuerza de impulso, fuerza explosiva. Bien sean autores de Europa, de Norteamérica o del Centroamérica del Sur, pues cada quien le da una terminología en la medida que la ciencia va avanzando y va descubriendo elementos a nivel microscópico, va identificando mejor las funciones musculares, va identificando mejor las reacciones del cuerpo ante diferentes estímulos y va creando terminologías específicas. Por lo tanto, este concepto del deporte y ciencias aplicadas al deporte nunca termina de cerrarse, sino que siempre es un concepto abierto donde la investigación científica, en la medida que la ciencia avanza, va agregando elementos que para nosotros a veces resultan un poco complejos y tediosos de explicar porque no son tan sencillos muchas veces. Los niños pueden aplicarlas principalmente a nivel de miembros inferiores
utilizando la escalera coordinativa o el sprint, utilizando saltos, ¿sí? Son ejercicios pliométricos donde tú aplicas ciertos niveles de fuerza explosiva. En los brazos se pudiese iniciar, pero no es recomendable por el tema de la debilidad de las escápulas, la debilidad de los hombros. No tiene una estructura sólida que soporte el impacto o el rebote de este tipo de ejercicio. El control técnico, el control motor, si tienes una resistencia externa, a ellos les cuesta manejar sus propios miembros corporales. Si le das un elemento externo al cuerpo, se complica mucho más. Entonces, principalmente saltos y ejercicios pliométricos, tú puedes ir desarrollando la fuerza explosiva en los niños. Luego tenemos fuerza-resistencia, que es esa capacidad que tienes de manejar una resistencia con alta calidad el mayor tiempo posible. En el caso de los niños tampoco es viable en altos niveles este tipo de fuerza porque biológicamente no están maduros, no están desarrollados para hacer la liberación de los desechos metabólicos. Por lo tanto, el cuerpo tampoco puede producirlos. Nosotros cuando hacemos ejercicios hay una producción de desechos metabólicos y hay un nivel de liberación de esos desechos metabólicos. Cuando la producción supera la capacidad de liberación, aparece la fatiga, aparece la acumulación de esos desechos metabólicos, entre ellos el ácido láctico, y la remoción o liberación de esos desechos metabólicos no va a permitir que tengas la sensación de control motor que tenías al inicio y es ese esfuerzo de trabajar con fatiga manteniendo la calidad. Es un esfuerzo mental, pero también es un esfuerzo fisiológico. Por lo tanto, los niños no están aptos por tema de crecimiento, maduración y desarrollo, que son conceptos que si bien se utilizan como sinónimos, son completamente diferentes y los vamos a ver. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de la dimensión, de la longitud, el incremento de un cuerpo como un todo. ¿Sí? Tenías 2 centímetros, ahora tienes 4 centímetros. Se habla de crecimiento. Cuando hablamos de desarrollo, entendemos que un órgano, ¿sí? Los órganos y sistemas comienzan a hacerse más finos, más especializados en su operación. ¿Sí? Evidentemente, ¿cómo lo entendemos mejor? Viendo la naturaleza del niño. El niño cuando recién nacido simplemente toma leche, no puede comer nada sólido. Su cuerpo no está diseñado en ese momento para procesar alimentos sólidos porque está en vías de desarrollo. Su desarrollo tiene una etapa, ¿sí? Y esa etapa va diferenciándose en función de los años hasta que llega la maduración donde ya no hay más desarrollo, ya el hígado hace lo que le corresponde, el páncreas, el riñón, los órganos sexuales, todos hacen lo que les corresponde en su total capacidad y ya es un cuerpo maduro, donde ya se adopta la forma adulta. En función de esto, descubrimos por qué el niño no puede entrenar al igual que el adulto, aunque haga el mismo ejercicio. El concepto de series, de repeticiones, tiempo de trabajo, tiempo de descanso, son completamente diferentes. Una cosa es el elemento técnico del ejercicio que yo lo puedo aplicar en un niño o en un adulto, y otra cosa es el desgaste físico y mental de una carga de entrenamiento que yo someto a un adulto y que yo someto a un niño. ¿Por qué? Porque órganos y sistemas están en proceso de desarrollo, órganos y sistemas están completamente maduros. Son posibilidades de trabajo completamente diferentes y ahí radica la diferencia, valga la redundancia, de cómo entrenar niños, adolescentes y cómo entrenar adultos. En el caso de béisbol, inclusive es diferente entrenar a un pelotero recién firmado que tiene 16, 17 años y todavía está en desarrollo, a un pelotero ya establecido de 24, 25 años que ya ha cubierto su etapa de desarrollo, está en una etapa madura y tiene mayor capacidad de trabajo y tiene una tolerancia a la fatiga mucho mayor. Si hay uno que otro caso que no se acerca a esto, son excepciones de tipos que genéticamente tienen un talento y simplemente se ha pulido y es una excepción, no es la regla. Ya retomando el concepto de fuerza explosiva y fuerza elástica y pliometría, vamos a ver que hay ciertas semejanzas, ¿sí? Porque con la pliometría necesito
hacer un movimiento lo más rápido posible después de un estiramiento. Tenemos dos tipos de pliometría. Tenemos la elástico explosiva, que dice la fase excéntrica es relativamente amplia y la velocidad de paso a la fase concéntrica es alta. Por ejemplo, estamos en básquet y yo voy a agarrar un rebote, yo me agacho y me quedo un ratico, 1, 2, 3, y luego paso a hacer el salto. Mientras yo estoy agachado, estoy en una fase excéntrica. Cuando yo me agacho y empiezo la fase excéntrica, ese tiempo yo acumulo una energía para luego despegar. Pero si yo no despego rápido, esa energía acumulada, como la banda de resistencia, ¿sí? Como la banda de resistencia, esa energía acumulada simplemente se convierte en calor. Y cuando voy a saltar, ya la fuerza elástica se pierde. Pero si yo hago esto, es mucho más rápido. Entonces, esa fuerza reflejo elástica explosiva es la que nosotros buscamos entrenar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando él se estira, automáticamente un reflejo, que son protectores de nosotros, busca que se acorte. Cuando yo estiro algo, el reflejo busca cortarlo, porque el cuerpo, su misión es protegernos, y si algo se está estirando, él lo va a cortar, ¿sí? Entonces, cuando algo se estira de manera brusca, como es que estar de pie y agacharme para buscar ese rebote en básquet, o agacharme para saltar y agarrar esa línea, yo me agacho y paso de una vez a la fase concéntrica, que es el salto, y yo tengo un plus, que es el reflejo me ayuda a cortar las fibras musculares, y mi voluntad, mi decisión de movimiento me ayuda a cortar las fibras musculares. Por lo tanto, tengo un acortamiento de fibras estimulado, como dicen por ahí, exacerbado, o sea, lo tengo incrementado. No es solamente mi musculatura, sino que el cuerpo, sin yo pensarlo, sin yo decidirlo, me está ayudando, porque en el estiramiento, que es brusco, él activa el reflejo. ¿Sí? Se habla de reflejo miotático, que es un reflejo donde la información viaja directamente en este caso tenemos la columna y los nervios, y no pasa al cerebro, sino del nervio pasa directamente al músculo. No lo piensa, sino que es una respuesta que va directamente de ese nervio. La capacidad de salto sea mucho mayor, pero eso se entrena. Ambos tipos de fuerza elástico-explosiva se entrenan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en una buscas que tu fase concéntrica sea muy potente, ¿sí? Entonces te agachas, te quedas y ves esos videos donde la gente utiliza bien, vamos a minimizar aquí. Esa gente está buscando que esa fuerza elástica explosiva sea mucho mayor, y usan las mancuernas. Cuando yo me agacho con mancuernas, ahí me quedo, y de una vez suelto las mancuernas y salto. Yo estoy buscando potenciar mi fuerza excéntrica para que la concéntrica sea mayor. Al contrario de que si yo salto desde una altura baja con mancuernas y yo aterrizo y yo me quedo con las mancuernas, ¿sí? Porque entonces yo tengo una sobrecarga en la fase excéntrica, que es el aterrizaje, y en la fase concéntrica, que es el salto. Puede ser también que mi fase excéntrica la hago sin peso, cuando llego y me agacho hasta el piso, agarro unas mancuernas y salto. Entonces mi fase concéntrica tiene un estímulo de resistencia, y la fase excéntrica de descenso no. Uno empieza a jugar con todo esto. Evidentemente, lo primero que tienes que hacer en los niños tiene que ser fortaleza de su estructura osteoarticular, huesos, articulaciones y tendones. Tenemos una fuerza que va en relación al peso corporal. La fuerza la podemos entender, cuando relacionamos con peso corporal, como la fuerza absoluta y fuerza relativa. La absoluta es aquella en la que vemos solamente el número de los kilogramos que levantó, la resistencia que levantó. Esta persona levantó 50 kilos, esta persona levantó 60 kilos. Solamente vemos el número, es fuerza absoluta. Si tú agarras y mueves 100 kilos en press de banca, son 100 kilos en press de banca, y esa es tu fuerza absoluta. Pero la fuerza relativa
es cuando yo comparo esos kilogramos de la resistencia con el peso corporal. En este ejemplo, veamos, si yo tengo una persona que levantó 50 kilogramos, pero pesa 40 kilos, y otra persona que levantó 60 kilogramos, pero pesa 60 kilos, ¿quién tiene más fuerza? De repente yo pudiese pensar, no, la persona que levantó 60 kilos tiene más fuerza, pero es que la persona que pesa 45 kilogramos levantó 50 kilos. Él está levantando en ese ejercicio, que supongamos que es un press de banco, él está levantando 1.25 veces su peso corporal en ese ejercicio, mientras que esta persona está levantando solamente una vez su peso corporal. Entonces, ¿quién es más fuerte? La persona de 50 kilogramos. Pero en fuerza absoluta, yo veo los kilogramos totales y yo digo, oye, esta persona es más fuerte, ¿quién es? Pero si pesa 60 kilos, yo me estoy equivocando, porque en la fuerza relativa, quien pesa menos y me levanta más, está levantando más veces su peso. Y equivale como una hormiga que se lleva una rama completa, levanta muchas veces su peso, eso es mucha fuerza. ¿Ok? Entonces, la pregunta del $1.000.000. Voy a mover aquí para que se lea esto. ¿Sí? Esta pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo entreno a los niños? A partir de lo que hemos visto de desarrollo, crecimiento y maduración, yo debo empezar por encima de la capacidad posible del niño y esperar la adaptación. Es decir, yo meto al niño de 8 años a entrenar con los de 12 y espero que el niño de 8 en algún momento alcance al de 12 en esa capacidad de entrenamiento, en la calidad de los ejercicios, o empezar por la capacidad posible y crear una adaptación progresiva. Es decir, entreno al niño de 8 años, le hago un test, a partir del test me planifico y comienzo a crear ejercicios con series, repeticiones y descansos adaptadas a sus posibilidades y voy creando adaptaciones progresivas sobre la base de posibilidades. Mientras que de este lado me olvido de las posibilidades del niño y simplemente lo introduzco a los niveles donde yo quiero que él esté sin tomar en cuenta sus posibilidades y sus capacidades. Entonces, son dos debates en el cual en lo personal me inclino por el lado derecho y recomiendo que vayan hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando al límite, donde no se sabe si entrenas o ahí está el internet de repente molestando un poco, espero que se escuche la grabación, donde no sabes si el niño se está entrenando en esa capacidad posible, donde va a haber mejoras, pero paralelamente puede estar generando una semilla de una lesión. Entonces, yo no recomiendo entrenar por encima de la capacidad posible hasta tanto el niño no tenga un cuerpo maduro, donde sabes llevarlo y conducirlo a que dé un poco más de lo que siente que puede dar. Pero un niño no está apto para eso, ni mentalmente ni físicamente, por lo tanto es necesario crear adaptaciones progresivas para que el niño cuando tenga 14, 15, 16 años no sea el momento que tú más lo necesites y es donde venga y se te lesione, porque ya lo has trabajado durante 3, 4 años con cargas por encima de su capacidad posible. Cuando entrena de esa manera y vienen los trayados y los chequeos, está al tope de su exigencia y simplemente el cuerpo decide, ¿sabes qué? Ha sido mucho desgaste, mucho estrés, mucha fatiga, mucho trabajo mental y físico, sencillamente te lesionas. Entonces, aquí está la clave. Los test van a ser la clave y es parte de lo que vamos a ver nosotros en el tercer curso de este conjunto de capacitaciones que estamos haciendo y requiere que sea individual. No puedes meter a todos los jugadores en el mismo filtro. Necesitas que cada uno tenga su valoración y necesitas también el apoyo de los padres para lograrlo. Y entiendo que eso es un trabajo en conjunto, pero no puedes trabajar a todos por igual, aunque el béisbol es uno solo y fildear, batear, lanzar es un solo elemento del deporte. Necesitas ir mejorando las cualidades individuales de la manera que te lo dice la palabra, cualidades individuales. De manera individual necesitas irlas mejorando y no pueden estar todos los niños bajo los mismos estímulos físicos y mentales porque no es sano para quien tenga menos ventaja en esta área, en este sentido. Ahora,
¿qué predomina según la edad? Nosotros, desde Camino a las Grandes Ligas, hemos insistido mucho en los trabajos coordinativos y estas gráficas van a mostrar cómo son las mejoras en un entrenamiento equilibrado o en un entrenamiento con tendencia hacia una capacidad. Aquí vemos un entrenamiento equilibrado que la ganancia de fuerza se va dando por interrelación, digamos, equitativa entre la vía morfológica y la vía neuronal. La vía morfológica tiene que ver con la hipertrofia, con esa ganancia de fuerza muscular, con un efecto visual, ¿sí? Y la vía neural tiene que ver con el sistema nervioso. Un niño cuando está haciendo una banda de resistencia, el brazo se le va hacia un lado o hacia otro, la liga le domina el retorno, a veces no puede subir bien el brazo y eso tiene que ver con control motor, aunque tiene que ver con fuerza, principalmente con el control de su cuerpo. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en trabajar la coordinación porque eso que hace, comenzar a crear enlaces neuronales que van a fortalecer la capacidad de mando del cuerpo sobre los músculos. Se hace un hábito movernos, pero realmente es el sistema nervioso quien está controlando todo. Y a partir de ese control es que la masa muscular y la hipertrofia van a tener una mejor operatividad dentro de la técnica deportiva que tú buscas, que en este caso es el béisbol. De lo contrario, un físico-culturista fuese excelente pelotero, pero tiene una masa muscular porque ha tenido fuerza por vía morfológica, pero su vía neuronal o su vía neural no está diseñada para jugar pelota, está diseñada simplemente para aplicar fuerza. Y es uno de los errores que se está viendo en el béisbol menor. Gracias a que este béisbol moderno ha contaminado un poco el desarrollo de los niños y Major League Baseball y los scouts han permitido eso, estamos pensando y buscando desarrollo morfológico en una etapa que es neuronal. Hay algo que se llama periodo sensible del aprendizaje. Cuando el niño está en una etapa sensible de un aprendizaje, si le das otro tipo de aprendizaje, él no lo va a optimizar y vas a perder el tiempo. Y en la etapa donde está listo para aprender, ese aprendizaje, si tú no se lo das, estás perdiendo una oportunidad de darle una buena base, un buen sustento para un siguiente nivel de entrenamiento. Y es como que vayas a la universidad y en el primer año de la carrera te pidan una tesis de grado. Tu etapa no es esa, porque tu tesis de grado va a ser muy pobre si te la piden y la logras hacer. Tú estás en una etapa de abono, de alimento del sistema nervioso, de que te den información, de que te den concepto, de que te abran la mente y te den una riqueza conceptual e intelectual para que luego esa maduración se convierta en un producto en 4 o 5 años, que es una tesis de grado. Eso está pasando con los niños. Queremos ver niños haciendo tesis de grado a nivel deportivo cuando están en una etapa de necesidad de información, de necesidad de desarrollo, y nosotros estamos buscando otros objetivos diferentes. Y el deporte y el cuerpo del niño pasa factura en función de eso. Vemos otra gráfica donde el desarrollo es neuronal predominantemente por, la vía, por encima de la vía morfológica, y tenemos otro donde la vía morfológica es el predominante. Nosotros podemos trabajar de esta manera, combinado, solo que tenemos que saber en el ejercicio que estamos haciendo, si estamos haciendo pesas, si estamos haciendo ligas, si es un trote, si es un sprint, si es un calentamiento normal antes de práctica o de juego, si son los push-ups, si es un lunge, si es una sentadilla, si es un visión abdominal, ¿qué estamos buscando? Hay una predominancia, un ejercicio u otro. Si yo hago una sentadilla sin peso, evidentemente puede ser un niño principiante, ¿sí? Y estoy buscando que el control del descenso y el ascenso, y es algo muy neuronal, aunque está ganando fuerza, es algo muy neuronal, ¿ok? Pero si ya yo comienzo a buscar incrementar la resistencia del peso corporal y voy metiendo carga externa, posiblemente estoy haciendo más tendencia a la vía morfológica, aunque estoy usando un peso que él pueda dominar, porque la vía neural de la sentadilla ya la tiene dominada, busco algo vía morfológica que si bien tiene que ver con hipertrofia, pero no la voy a lograr en el niño, simplemente es ganar niveles de fuerza y yo me voy por esa vía morfológica. Si a esa sentadilla yo le agrego algún movimiento, ¿sí? O le agrego que él esté pendiente en algún foco de atención, yo la vuelvo más neural otra vez. Entonces, el ejercicio, yo por ejemplo, si tengo un pitcher que está haciendo gesto de lanzamiento, ¿sí? Pero le pongo que ponga un pie en la pared, como se ha visto por ahí, y que tenga un palo de escoba aquí y haga el lanzamiento con el palo de escoba para que él maneje
la alineación de los hombros. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy buscando vía neural, vía morfológica, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque hay muchos ejercicios funcionales que le puedes sacar mayor potencial neuronal y le estás agregando una carga o una resistencia externa que lo vuelve morfológico y no tiene sentido, porque no gana fuerza porque la resistencia es muy baja, sino que la fuerza pasa a convertirse en una interferencia de la vía neuronal, porque es como que tú quieras hacer un swing y te pongan un bate de 4 kilos. O sea, ni haces el swing bien, ni ganas fuerza, y pierdes el tiempo. Entonces, definir el ejercicio por la vía neuronal o vía morfológica va a ser clave para que nosotros logremos objetivos más precisos y podamos darle al niño la mejor herramienta posible de ese ejercicio. Cada ejercicio tiene su mejor ventaja. Y la mejor ventaja, por ejemplo, de un press de banca es hacer el press de banca y ya. Pero si haces press de banca y haces separaciones de piernas y haces abdominales y rodillas al pecho, el press de banca deja de tener sentido porque no le estás sacando el mejor provecho al ejercicio. Entonces, identificar qué es lo que estoy buscando yo en el ejercicio, identificar cuál es la mejor ventaja que me da el ejercicio, me hace a mí limpiarlo de cualquier elemento adicional que simplemente me estorbe en el objetivo que yo puedo lograr con ese ejercicio. Entonces, aquí vemos cómo en imágenes se desarrolla la vía morfológica, ¿sí? Simplemente pesas y técnicas ya dominadas, y la vía neural, que para el niño inclusive hasta recibir una pelota se convierte en desarrollo de fuerza. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sea más preciso con mi desplazamiento de las manos, sin implemento, sino en la búsqueda de un implemento como la pelota, cuando me den un implemento va a tener esa misma precisión y puede hacer con unas tobilleras que te las pongas acá y puede agarrar el niño varias pelotas livianas, esto puede ser una pelota de playa, y le pones retos visuales al niño para que pueda coordinar ojo-manos, que nosotros vemos esto muy sencillo como adultos, pero si lo pones para el niño vas a ver que el niño hasta con un globo de cumpleaños puede tener complicaciones de control y dominio tanto de su cuerpo como del manejo del implemento. Entonces uno busca desarrollar sus habilidades sin implemento y luego con implemento. No tiene que ser una y otra, tú las puedes hacer simultáneas, pero adaptadas a las posibilidades y capacidades del niño. Un entrenamiento por encima de su capacidad sería que él no domine su cuerpo, que no domine esto, y adicionalmente que la pelota sea pesada, porque yo quiero que gane fuerza, entonces le meto un balón medicinal, ¿sí? Y no solamente que lo atrape, sino que le meto desplazamientos, le meto series y repeticiones por encima de lo que él es capaz de hacer cuando no domina bien sus desplazamientos, no domina bien su cuerpo. Entonces es importante que la vía neural participe en el proceso del desarrollo del deporte menor, ya que como vemos aquí en la imagen, una neurona libera mandos de control en la fibra, y a mayor cantidad de mandos de control, mayor participación y de mejor calidad vamos a tener nosotros en cada contracción muscular. Y eso hace que a nivel energético gastemos menos energía, que seamos más eficientes, que seamos más productivos. Y esta imagen la traje como una analogía que me parece interesante, porque vemos acá que suponiendo que este es el escenario de lo que es el entrenamiento deportivo de una persona, bien sea adulto o de niño, vemos que un ejercicio o un entrenamiento, ¿sí? Está en el volante es el control, ¿sí? Hacia donde tú vas manejando, ¿sí? Entonces el ejercicio es esa fuerza máxima, manejo hacia fuerza máxima, manejo hacia fuerza explosiva. Ese manejo se soporta sobre unas herramientas, sobre unos accesorios que son ese entrenamiento neuronal, que es el sistema nervioso, y ese entrenamiento morfológico, que es el sistema muscular. Entonces, esa técnica y ese ejercicio se apoya en el resultado de mi entrenamiento que yo hago a nivel muscular y a nivel neuronal. Este entrenamiento, ¿qué hace? Necesita una energía. Esa energía uno entra en los sistemas energéticos, si son de larga duración, si es de corta duración, si es de mediana duración, si es fuerza explosiva, si es fuerza resistencia, si es fuerza máxima. Esa energía produce calor, por algo también sudamos,
y ese calor, de cierta manera, producto de este proceso, genera unos residuos. Como había mencionado antes, puede ser el ácido láctico, pero hay otros desechos metabólicos que se producen gracias a esto. ¿Y de qué depende este gasto energético? ¿De qué depende esta producción de calor, esta producción de residuos y el manejo de estos elementos? De esa fuerza requerida en la resistencia que yo manejo. A menor resistencia, evidentemente esto va a ser diferente que a mayor resistencia. Entonces, es importante reconocer que el entrenamiento morfológico, si bien es visual y tienes una masa muscular importante, si no tienes la orientación hacia el deporte, nosotros tendríamos un vehículo que va hacia adelante con un entrenamiento morfológico espectacular, pero con un entrenamiento neuronal muy deficiente, y es cuando vemos a niños que tienen fuerza y un físico, pero no te lanzan 90, y tienen cuerpo para lanzar 90 o tienen cuerpo para sacar bola, pero es que este entrenamiento neuronal está debilitado. Por lo tanto, no tiene la capacidad de hacerse efectivo y eficiente en una técnica o en un ejercicio. Entonces, es una analogía para nosotros comprender un poco lo importante que es considerar todos los elementos en su globalidad a la hora de entrenar y no quedarse netamente en lo morfológico. Entonces, nuestra prioridad, ¿cuál sería? La columna en el caso de los niños. ¿Por qué? Estamos hablando que queremos masa muscular, estamos hablando que queremos perfección neuronal, pero Ay, dime, las diapositivas no se están viendo. no. Tengo un rato mandando mensajes para no interrumpirte. No Ah, no están había visto. proyectando, no se ve. No estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, su máquina, no había puesto compartir pantalla. Y yo tengo el teléfono en silencio para evitar este desastre, ¿no? Bueno, va a tocar poner las No, diapositivas porque no me queda mi grabada tampoco, ¿cierto? no, tampoco. No, pues tengo rato mandándote mensajes, pero por Zoom. Y no te, en la pantalla te aparecen. Ah, sí, pero no vi nada. Ah, su máquina desde las 8 ya. Ay, la coña de la madre. Efectivamente, esta vaina no quiere que se entregue. Esto va a tener que hacer un podcast. Podcast con diapositivas. Ah, su máquina. Yo creo que Más adelante. No, más. 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 esta es la 1. No. Esa no es la última. Dale. Desde ahí. Dejó de verse. De la relativa, sí. Sí, de repente tú dijiste, voy a minimizar aquí y fue que quitaste. Cuando minimicé lo quité. Sí. Qué locura. ¿Y qué hacemos entonces? Se graba todo esto corrido y que la gente vea todo esto. Y lo Como adelante. tú quieras. ¿Ya terminaste de hablar lo que ibas a hablar? Eh, pues ya faltaría lo de la columna y ya después venía esto, ¿me entiendes? Venía la columna y ya Bueno, después veníamos entonces nosotros con terminan la esto. columna y al final, en silencio, pasan una por una. ¿Me entiendes? Que queda un rato Ok, ahí y le dicen, mira, hubo un problema de diapositivas y al final tuvimos que grabársela. perfecto. Ok, pues nada. Esto está grabándose todavía, ¿cierto? Sí. Pues nada, voy a seguir yo acá. Señores, esto en vivo pasa, así que bueno. Eh, una de las cosas que hay que cuidar en los niños
como mencionaba, era la columna, porque estamos hablando del sistema nervioso y el sistema muscular, pero quien sostiene todo eso son los huesos. El hueso es nuestra estructura de sostén y la principal herramienta que sostiene todo es la columna. En la columna nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, por un lado, pero por otro lado tenemos toda la estructura que sostiene a los músculos. Pensar en fortalecer sin pensar en la columna sería estrellarse a mediano y largo plazo. Entonces, la columna tiene su clasificación. Tienes columna cervical, tienes columna torácica, tienes lumbar y tienes sacra. Ella tiene sus funciones específicas en cada zona. Cada vértebra en función de la zona es diferente. La última vértebra y el inicio de la siguiente tiende a ser diferente cuando pasas de cervical a torácica, de torácica a lumbar, de lumbar a sacra, porque cada una tiene su rol. Y para nosotros es importante, como preparadores físicos, como entrenadores, fortalecer en su totalidad la columna, porque ella es la que nos va a acomodar la postura corporal, por un lado, nos va a permitir gestionar mejor la fuerza en ejercicios como sentadilla, y en el caso del béisbol, cuando tú haces un swing o cuando haces un lanzamiento, cuando tienes tu postura corporal adecuada, puedes gestionar mejor la fuerza, aplicar mejores aceleraciones, porque todo está en su justa posición. Las articulaciones están ubicadas donde van, la cadera está ubicada donde va, y eso te va a facilitar muchísimo la capacidad de aplicar fuerza. Este pequeño video, vamos a verlo acá, donde ven cómo la columna hace sus rotaciones, y esas rotaciones se hacen gracias a músculos. Son músculos bien pequeños, pero igual hay que entrenarlos. Y se entrenan muchas veces sin tanto esfuerzo, solamente con paciencia. A veces trabajos respiratorios hacen movilizaciones tanto de nuestras costillas y del tórax como de la columna, y que hacen liberación de estos procesos de entrenamiento que generan contractura producto de la fatiga. Se habla de que un pitcher puede perder de 15 a 20 grados de movilidad en el hombro después de un juego cuando es abridor. ¿Sí? Entonces, esa pérdida de movilidad en el hombro por uso o sobreuso igualmente se da en la columna y en todas las estructuras que de una u otra manera están sometidas a entrenamiento constante. Entonces, vean aquí cómo la columna tiene su rotación hacia un lado y a otro, pero una columna que no esté fortalecida va a rotar quizás en grados excesivos, a los cuales es sano, y los ligamentos tienen que hacer mucho esfuerzo para frenar esa rotación. Entonces yo hago un swing, mi columna débil, y para que esa columna no se me vaya hacia el otro lado, hay unos ligamentos y unos músculos que están ahí forzando el frenado, y si están débiles, ¿qué van a hacer? Se van a inflamar para que tú evites acelerar de esa manera. Entonces vienen los dolores lumbares, los dolores aquí, dolores allá, porque mi columna sencillamente no está fortalecida. Y es parte de lo que nosotros vamos a trabajar, y vamos a ver en la siguiente clase, donde vamos a estar trabajando todos los grupos musculares que tienen que ver con la columna, con ejercicios y progresiones. Señores, voy a pasarles las diapositivas, un error técnico acá donde no se muestran todas las diapositivas, para que por favor escuchen y puedan ver las diapositivas al final. Voy a pasarlas todas, Gabriel, para que la gente pueda verlas y tengan la posibilidad de repente de tomarle fotos a las diapositivas. Les voy a recomendar eso en la nota de voz. Tomen fotos de las diapositivas, que vayan al final del video, tomen la foto de las diapositivas y luego comiencen a escuchar y vayan viendo las diapositivas una a una en las fotos de su teléfono, mientras van escuchando el audio de la clase, que en algún error que cometí dejé de compartir pantalla, y por más que Gabriel me avisó, pues yo no vi los mensajes. Estaba como muy concentrado, Gabriel, disculpa que no vi nada. Veía eso, pero lo menos que pensé era que estabas mandándome un mensaje para hacer un ajuste.
Entonces, de esta manera queda grabada esta clase previa a los ejercicios de fortalecimiento de la columna, que son claves para preparar al niño y al adolescente a entrenamientos mucho más fuertes en cuanto a resistencias externas y en cuanto a logro de objetivos. Muchas gracias, Gabriel. No, por nada, Ray. El error fue mío. No, vale, tranquilo, tranquilo. Eso voy a dejar de compartir pantalla acá. Creo que no sé cuánto duró, 1 hora y piquito, quizá un poquito menos, uno habla menos cuando no hay público.